Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en este domingo, como digo siempre, los domingos todos son especiales. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva, después de que el Señor Jesús había ascendido a los cielos y que ya estaba funcionando en Jerusalén, empezó a tener problemas doctrinales? Busque usted, pues, junto conmigo, y según el tema del sermón es los primeros problemas doctrinales en la iglesia primitiva. Busque usted Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que andaban metiendo dentro de la iglesia algunos que habían creído en Jesucristo, pero que estaban metiendo ritos y condiciones y situaciones de la ley de Moisés. Esta ley era de que aquí mismo lo dice, pero veamos bien despacio. Saldrá nuevamente el texto. Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea, o sea, del judaísmo, enseñaban a los hermanos. Dentro ya se habían metido dentro de la iglesia. Ellos decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, estos falsos maestros ya estaban metidos. Mire que pronto se habían nombrado a sí mismos ellos guardianes del legalismo mosaico y que enseñaban una doctrina de salvación por obras. Cuando Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto, o sea, la salvación, no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la Escritura. No hay que hacer ninguna obra, nada. Pues no, ya estos ya estaban metidos dentro de la iglesia y estaban enseñando que había que circuncidarse, cuando la circuncisión, mis queridos hermanos, era exclusivamente para los israelitas. Luego, pues, esto de Jesús, la gracia dada por Dios a los gentiles, entonces la salvación no es por obra, pero estos andaban metiendo que la salvación es por obras. Entonces, si no os circuncidáis, si no hacer la circuncisión, no podéis ser salvos. No es cierto. Los problemas surgidos ya dentro de una iglesia que el Señor Jesús la estableció y nació en el día de Pentecostés, toda estaba formada por judíos, toda. La iglesia nació en Jerusalén y todos eran judíos, la que la compusieron, la primera iglesia. Pero ellos todos creyeron en que la salvación era por la fe en Jesucristo. Ninguna obra tenía que hacerse. Entonces, estos judaizantes, estos que estaban queriendo cambiar la doctrina dentro de la iglesia, ellos decían de que había que circuncidarse. Uno de los problemas actuales de nuestras iglesias, y digo nuestras iglesias cristianas evangélicas, entiéndase así, cristianas evangélicas, es eso, es los problemas doctrinales. Por eso, mis queridos hermanos, hay tantas iglesias y tantas divisiones de nuestras iglesias que nacen y se han
reventado, digo yo, por medio y por problemas doctrinales, por interpretaciones muy fuera de lo que es la Biblia. Mire pues, estos dicen judaizantes, ya estaban dentro de la iglesia, habían creído, pero estaban metiendo eso dentro de los hermanos. Entonces, en este momento, Pedro, pues, que estaba ahí en esa ocasión, dice que la iglesia de Jerusalén había aceptado, fíjese bien, los primeros gentiles convertidos, fíjese, gentiles, o sea, no judíos que se habían convertido. Y los judíos ya convertidos, pues ellos ya eran judíos. Acuérdense que en la ley de Dios, el niño cuando tenía 8 días de nacido, le hacían la circuncisión. Entonces se le reconocía como un judío circuncidado. Pues estos que estaban en Jerusalén, entonces habían entendido eso. Sin embargo, este grupo de judíos que no querían entender, se habían lanzado y completamente obcecados a que no, sí es cierto, Jesucristo, acepte a Jesucristo, pero también circuncídese, como hay en algunos momentos, en algunas de nuestros apreciables hermanos de otras congregaciones, que dicen que tienen que hacer obra para ganarse la salvación. Otros que tienen que guardar tal y cual día para ganarse la salvación. Y ya no es por obras, hermano, no hay que hacer nada, ni mucho menos circuncidarse, porque la circuncisión fue para los judíos y no para los gentiles. Y para ser miembro de la iglesia de Jesucristo no se necesita ni ser judío, ni estar circuncidado. Todo lo que se necesita es tener fe en Él, ¿verdad? Pero aquí los judíos estaban ahí. También la grande pregunta que nace en este momento es, dice, ¿debería de circuncidarse el gentil para ser salvo? Porque quienes están metiendo esa doctrina en este momento son los judíos, que habían creído en Jesucristo, pero querían meterle y agregarle algo más. Bien, entonces dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este asunto que se había hecho ya problemático. Entonces, Pablo y Bernabé, dice aquí que tuvieron una discusión y una contienda bastante gruesa, bastante no acaloradas, sino que bastante formada con criterios bíblicos y los otros con criterios religiosos. Y entonces dijeron ellos, miren, hagamos una cosa, pues, esto que no lo podemos discernir aquí ya, ustedes dicen que hay que circuncidarse y para ser salvos, y en la iglesia de Jerusalén Jesús enseñó que solo la fe en Él era todo. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso se llama salvación. No se podían poner de acuerdo y ya estaban carcomiendo a la iglesia. Y entonces dice, vámonos pues allá a la iglesia de Jerusalén, a la mera iglesia, a la iglesia que vio nacer el evangelio y la fe. Y vénganse algunos de ustedes. Y dice que fueron a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bien, ya iban ellos, ya iban todos. Iba Pablo, Bernabé,
algunos hermanos de esta iglesia y los que decían que debían de circuncidarse. Vénganse, vamos a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el tema que iban a tratar? ¿Qué debe de hacer una persona para ser salvo? Eso, circuncidarse o creer. Entonces los apóstoles y los ancianos opusieron con firmeza todos los esfuerzos por imponer, dice, para evitar el legalismo y los ritos. Entonces, previos para la salvación, nada. Ellos afirmaron para siempre que la salvación es por gracia, mediante la fe total en Jesucristo. Eso era lo que iban a aclarar. Dice en el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, y los apóstoles que estaban allá estaba Mateo, allá estaba Juan, estaban otros, y los ancianos eran los también miembros de la iglesia con conocimiento de las escrituras y gente bien madura. Dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Con quién? Con Pablo y Bernabé en la predicación que tenían. Entonces, pues, dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ahí estaba ya el problema. Estos eran fariseos, judíos, y querían meter el legalismo dentro de la iglesia. Como ahorita hay algunas iglesias cristianas evangélicas que tienen condiciones y esto y lo otro para que el que ya es creyente se conduzca en la fe y en la doctrina bíblica, pero entonces se salen de la doctrina bíblica. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ese era todo el problema, y el gran problema, que ya dentro de la iglesia esto ya habían agarrado voz, habían agarrado mando, como todo fariseo se creía que eran guardianes de la ley, y sin embargo ellos no podían guardar la ley. Veamos pues, entonces dice en el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Muy bien, vengan pues señores, sentémonos. Aquí están los apóstoles, los que anduvieron con Jesús. Aquí están, miren. Aquí están los ancianos de la primera iglesia, que aquí está. Y aquí estamos. Vamos a aclarar esto que ustedes, señores, quieren meter y exponer a la fuerza. Entonces, dice en el versículo 7, y después de mucha discusión, o sea que fue grueso y con mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está ya. Todos ellos se creían, los fariseos, que ya se habían hecho evangélicos, fíjese bien, estos querían seguir los ritos anteriores. Es como nosotros hoy, los cristianos evangélicos, nacidos de nuevo hoy en el año 2023, pues, querramos meter ritos de la iglesia tradicional dentro de nuestras iglesias, o ritos del Antiguo Testamento a nuestras iglesias. No, hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nada más, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto ya estuvo, no hay nada que buscarle, que andarle metiendo más cosas. Y entonces les dice pues Pedro que yo soy judío y les he hablado a los gentiles y les he hablado del evangelio de Jesucristo, y ellos han sido salvos por haber creído en el Señor Jesús. Y dice en el versículo 8, y Dios,
que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, los judíos. O sea, Pedro les está diciendo, no, señores, Dios que conoce los corazones también les ha dado a los gentiles, o sea, los gentiles, los no judíos, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y al mismo tiempo les dio el Espíritu Santo, morador como a nosotros nos los ha dado. Y dice en el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces Dios no hace ninguna diferencia entre judíos y gentiles en los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Nada más. No tienen que hacer nada. No tienen que guardar ninguna ley. No tienen que guardar ningún rito. Nada más creer en Jesucristo, adorarlo y glorificarlo por los siglos de los siglos. Eso es todo. Miren, señores, dice en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, siendo nosotros judíos? Si nosotros que somos judíos no hemos podido guardar los mandamientos y los preceptos y decretos que la ley, que el judaísmo nos impone y nos impuso, estos judíos fariseos que están metidos entre nosotros, pues, quieren venir a meternos las cosas que Dios nos mandó por medio de la ley y que nosotros ni nuestros padres la han logrado cumplir. Entonces están volviendo a meter lo que nunca pudieron cumplir nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido cumplir. Así les dice. Entonces dice en versículos 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Así que, señores, no vamos a permitirles eso, señores. Se termina aquí la discusión, y aquí lo único que manda es la ley y la fe, no la ley, perdón, es la fe en Jesucristo y nada más. Porque por gracia, por la gracia del Señor Jesús, eso es todo la salvación. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Habían muchos hermanos, muchos evangélicos en la iglesia de Jerusalén. Estaba llena, por decir eso. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, en las predicaciones de ellos, entre los gentiles. Así que se terminó el problema, aclarado el tema. Señores, la fe es por el oír y por el oír la palabra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. No guardando ningún día, ni circuncidarse, ni la ley de Moisés. No estaba anulada. Pero el que vino, que es Dios mismo encarnado en Jesucristo, dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene salvación. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.